Vale, pues aprovechamos, pues estaba presentando el festival que estamos realizando desde el Grupo de Políticas Lésbicas, FELGTB, Ujú. y nada, pues hoy aprovechamos que el Grupo de Cultura en este Día del Libro también había organizado sus jueves literarios y pensamos que era una bonita simbiosis, ¿no? Esa idea de juntarnos ambos grupos, pues en este caso con la escritora que hoy tocaba, que eres tú, Luz Gabaldón. Y bueno, la verdad es que podríamos contar un montón de cosas sobre ti. Yo recuerdo además que también te conocí por redes sociales Ujú. y poco a poco fui descubriendo tu literatura y tus fanfics, que para mí eso ha Sí, sido, bueno. sí, sí. Entonces, voy a abrir un momento. Si quieres iniciar presentándote, contando algo breve y así que te Bueno, conozca la gente que está entrando. bueno, yo antes quería dar las gracias, ya te lo he dicho antes también, ¿no? Pero gracias a la Federación Estatal LGBT por contar conmigo, al Grupo de Cultura, como bien has dicho, ¿no? Que estamos aquí presentando este jueves literario y sobre todo, si me permites, a Mariana de Lambda y a Miriam, porque me han aguantado todos estos ataques de nervios que he tenido hasta hoy. Y bueno, quería darles personalmente las gracias y feliz día del libro para todos. Pues sí, feliz día del libro. La verdad es que es un placer. Bueno, a Mariana la podréis escuchar mañana viernes, que estará aquí con Irán Zubarela. Ujú. Hacemos un Sí. spoiler. Y la verdad, mmm, te quería hacer una pregunta así como antes de empezar. Vale. Y es, ya que estamos hablando de visibilidad lésbica, Ujú. eh, ¿tú te consideras activista además de escritora? Sí, yo, bueno, desde siempre, desde hace ya mucho tiempo, bueno, fui a Lambda, estuve en la asociación un tiempo, además, y fue una situación personal que pasé complicada y fui, ellos me ayudaron y la verdad que desde entonces siempre he estado eh, no personalmente allí, pero bueno, siempre que se ha hecho alguna manifestación o siempre acudo a ellos, ¿no? Con ellos, ¿no? Ujú. La verdad, yo al menos considero que no solamente el hecho de estar en las acciones nos hace ser activistas, Claro, sino en este caso también lo que hacemos propiamente desde nuestro ámbito laboral, desde nuestras aficiones, desde nuestros hobbies, desde nuestra propia profesión. Y yo considero que la cultura sí que es un medio muy importante para poder insistir en la visibilidad lésbica. ¿Tú lo sí, ves así? sí. Además, bueno, yo contribuyo también, como dices tú, ¿no? Con la cultura, desde mi blog, Emociones de Mujer, que es totalmente abierto, puede leer cualquier persona todo lo que son historias en este blog de Emociones de Mujer, todos son historias lésbicas. Entonces, yo ahí aporto mi pequeño granito de arena. Y bueno, lo que intento es visibilizar, ¿no? Un poco con todas las historias, pues ayudar a la gente que además a mí me ha pasado en mi blog, el otro día lo hablábamos, ¿no? Me ha pasado que de repente me han llegado correos de gente de Latinoamérica, por ejemplo, ¿no? Sí. Y me decía, gracias porque gracias a ti, gracias a tus historias, estoy aprendiendo y viendo lo que es, lo que soy, reconociéndome, porque bueno, ahí en países sabemos todas, ¿no? Que es complicado. Y eso para mí es un regalo, ¿no? Poder ayudar a gente a ver esa visibilidad y tener esa opción es fantástico, ¿no? Ojalá Sí, yo lo hubiera además, tenido en mi época. eso es lo que te iba a decir, lo hablábamos el otro día. He leído por aquí entre los comentarios activismo literario, a mí me parece súper interesante. Ujú. El mundo de los blogs creo que también es algo que ha ayudado muchísimo. Conozco un montón de lesbianas que a través de su blog han podido ser visibles. Y de hecho, yo también empecé con blogs. Yo soy un poco artista Sí. polifacética, así que me veréis aquí como coordinadora de políticas lésbicas, pero hago un poco de todo y también empecé escribiendo blogs. Y me pasaba como a ti que venía mucha gente, tenía muchas seguidoras al principio de Sudamérica. Y eso que yo empecé con Mm. un blog sobre emociones y relatos y había un poco de todo, no era Sí. específicamente de visibilidad lésbica, pero sí. Y no te das cuenta de la necesidad que tenemos de, al final, eso que se habla de romper armarios. Y ahí, Desgraciadamente, no me gusta ese término, ¿no? Pero
te das cuenta que es verdad, que es verdad. Y, Aún hoy en día, ¿eh? y así una de las cosas, por ejemplo, que a mí me llamó mucho la atención fue tu libro Ausencia. Ujú. Y creo que además es una de las preguntas que te ha llegado y es Sí. el qué te llevó a escribir esta novela. Bueno, a ver, esta novela nació de mi abuela, realmente, ¿no? Porque yo tengo la fortuna, y yo creo que la generación mía tenemos la fortuna de haber crecido con nuestras abuelas, tíos, que Mm. después de comer, como no había móviles, nos contaban historias, ¿no? Que era, bueno, fantástico porque descubrías un montón de, una vida, yo por ejemplo me imaginaba la vida de mi abuela en blanco y negro, no sé por qué, no me preguntes por qué, pero yo hasta un día le dije, qué triste ha debido ser vivir sin la luz del sol, ¿no? Porque lo veía todo pues como en las fotografías que me enseñaban, ¿no? Y ella fue la que me contó la historia, una historia, bueno, ella vivía en el barrio de Belluters, es un barrio, el barrio más céntrico de aquí de Valencia, y en su calle habían dos señoras que vivían juntas, ¿no? Y bueno, la gente sabía que no eran amigas, Claro. lo sabían y las respetaban, ¿no? Además eran dos mujeres, me comentaba que muy queridas, porque cuando llegaban los bombardeos, por ejemplo, ayudaban a las personas mayores, a los niños, hasta llegar a la carbonería que había en la parte de detrás de la calle de mi abuela para esconderse. Y bueno, me pareció una historia fascinante, ¿no? Dije, ostras, dos mujeres eh, que bueno, Mm. luego llegó la otra parte, que fue que después, nada más terminar la guerra aquí en Valencia, desaparecieron, ¿no? De la noche a la mañana. Y yo le dije a mi abuela, pero desaparecieron, ¿cómo? ¿Qué decíais ahí en el barrio, no? Y ella lo que me dijo es que, bueno, que seguramente todo el mundo lo que decía es que se las habrían llevado a, pues, o a matarlas bueno, lo que pasaba en aquella época, nada más terminar la guerra civil. Que desaparecíamos sin apenas saber nada, porque ni siquiera nos condenaban, ¿no? Como ocurría a los chicos gays o otras personas, pero las lesbianas sobre todo hemos desaparecido de la historia porque ni siquiera se tenía en cuenta nuestra Sí, orientación. sí, sí, sí. Pues esta Eh, pareja pasó. Y Estos bueno, ejemplos, la verdad es que sí, son muy potentes. Comentaba sí. gente. Y ¿sabes qué pasa? Que a mí fue como una obsesión, ¿no? Porque me dejó fatal aquella historia cuando me la contó mi abuela con ese final, ¿no? Y ella se acordaba del nombre de una de ellas dos, que era María, y la otra mujer pues no se acordaba, ¿no? Y a mí aquella noche soñé con María y Blanca. Y a partir de ahí, María y Blanca me seguían allá por donde iba, ¿no? Era como el otro día mis compañeras escritoras que han estado estos días en los juegos Sí, literarios hablando, ¿no? Es como que esa historia te persigue hasta que tú te paras a escribirla. Yo soñaba con María y Blanca. fíjate. Sí, iba a lo mejor paseando por la calle de allí de Belluters y veía a María y Blanca, ¿no? Hasta que al final dije, mira, me voy a sentar, voy a poner a escribir y bueno, y así nació Ausencia, de una historia verdadera. Yo les quise dar un homenaje a las Sí. dos protagonistas y cambiar la trama, ¿no? Eso me resulta muy curioso. Alguien te lo ha preguntado también, ¿no? Cómo es el hecho de preparar los personajes y cómo, ¿no? Ese escenario histórico tan Mm, diferente a la actualidad, o no, no sé. Porque este momento también es muy extraño, hablar si quieres del final, al final de todo esto, pero fíjate, ¿cómo es esto de preparar los personajes y el escenario histórico de la novela Ausencia? bueno, ya te digo que yo tuve la fortuna de que me contaran muchas historias de la época, no solo de la guerra civil, después de la dictadura. Entonces yo tenía el escenario que me habían contado mi familia, ¿no? Y quise trasladarlo ahí porque me daba más posibilidades de tener un final más, bueno, no voy a contar aquí el spoiler del final, ¿no? Pero bueno, me daba más posibilidades, ¿no? Entonces, bueno, fui desgranando un poco todo lo que me habían contado, por ejemplo, pues las historias de mis tíos en las manifestaciones, una escena de la novela que yo cuento, donde un caballo está con un guardia civil, está persiguiendo, policía está siguiendo a María y Blanca, que es realidad, que es verdad,
pero las protagonistas éramos mi madre y yo tenía 5 o 6 años. Llegué del colegio, me cogió mi madre en la puerta de la lonja, que me dejaba allí el autobús, y salimos corriendo, yo vivía justo en Rojas de Flor, por donde íbamos corriendo por el mercado central, mi madre me llevaba en brazos y yo lo que veía era al señor del caballo con una porra en alto que venía detrás, ¿no? Entonces, bueno, un señor nos refugió en un portal y aquella visión a mí durante mucho tiempo me persiguió, ¿no? Y bueno, pues por ejemplo, me sirvió perfecta para la novela, ¿no? Es que además me quedó, que ni pintada. Qué curioso. Bueno, nos están dejando mensajes súper bonitos que ya rescataré después, pero sí que me resulta, pues hablando de todo esto, las tramas, ¿te surgen? ¿Las haces sobre la marcha? ¿Cómo escribes? Pues a ver, a mí me llega, a mi cabeza se me forma toda la trama, ¿no? De principio a final. Además es algo muy, muy brutal porque me llegan los diálogos y todo, ¿no? Me puede, pues, por ejemplo, durmiendo, me aparece, ya te digo, ausencia nació entre sueños, ¿no? Y entonces yo desarrollo la historia, la desarrollo en la cabeza y completamente. Y lo hago en todos, en los fanfics también, hago toda la historia. Lo que pasa es que después la historia es la que quiere ser, ¿no? O sea, yo quiero ir recta y la historia me va por otro sitio, ¿no? Entonces yo siempre me dejo sorprender por la historia, por mucho que la tenga escrita. Claro. Si lo que ella me diga, yo siempre soy obediente y le sigo, ¿no? Y parece una tontería, pero a veces a mí me ha salvado muchísimo que de repente me haya aparecido un personaje que yo no tenía escrito y ese personaje le ha dado una vida a toda la trama. Claro. ¿Sabes? Que bueno, me ha pasado muchísimas veces. Has nombrado los fanfics. A mí me gustaría que antes de hacerte la pregunta que te voy a hacer, también nos contaras, porque yo me los he leído, he visto tu blog, pero no sé si todo el mundo los conoce. Yo creo que sí, hay sobre todo uno, luego hablaremos de él, que yo creo que es conocido, o dos, bueno, yo considero. Pero fíjate, o sea, ¿qué es esto de los fanfics y cómo enganchas a la audiencia para, ¿no?, engancharlos a que continúen las historias? Porque... Bueno, me dicen que soy muy mala, me dicen que puedo ser guionista de televisión porque, sí, porque bueno, les dejo siempre en lo peor, ¿no? O en lo mejor. Claro, yo siempre digo que las dejo siempre en lo mejor para que la gente que lo sigue, la gente que lee, desarrolle también en su cabeza la historia, cómo va a seguir, ¿no? Entonces, bueno, los fanfics yo creo que nacen desde un poco el trauma de ver en las televisiones, ¿no? Esta visibilidad lésbica que nos dan las series de televisión en el que la historia lésbica siempre acaba mal. Yo el otro día le decía a una compañera en Twitter, deberían de poner un título antes de empezar las series, ¿no? Para las madres y padres de las chicas jóvenes de ahora, que es ficción, que ni nos morimos, o sea, nos morimos cuando nos toca, como todas, y tenemos una vida como todo el mundo, ¿no? Y es un poco triste ver cómo se refleja en televisión, ¿no? Cuando deberían ayudarnos y la verdad que las tramas... Pues, sí, sobre todo ha habido una época muy complicada, ¿no? Quiero decir, yo sí considero que cada vez ha avanzado más y las tramas en series de televisión y en personajes cada vez son más positivas, te ofrecen otras realidades, te indican a la cotidianidad, pero uno de los problemas de la literatura, en este caso lésbica, o sobre todo de la visión en la ficción, cine, ha sido que eso, teníamos unas tramas truculentas, movíamos, nos pasaba de todo, y lo que tú dices, al final, estos personajes que son referentes, sobre todo para nuestras jóvenes, pues te dices, madre mía, que ponga un anuncio. Yo lo he pensado alguna vez, me parece súper interesante. ¿Verdad? Pues yo creo que los fanfics nacen de eso, ¿no? De cuando ves una trama que es, pues por ejemplo, a mí, Maca y Esther, que son, para mí, mi Maca y mi Esther, ¿no? Son eternas, pues no podía ser que de repente apareciera un Raúl o una Verónica, ¿no? Cuando teníamos una pareja súper maravillosa, ¿no?
Por y fin. sí, por fin, ¿no? Y entonces yo creo que por ahí nacen los fanfics, las historias que contamos, ¿no? Porque, como yo les digo muchas veces, leer, pasaros a los fanfics que siempre acaban bien. Y en concreto para ti, ¿qué representan estos personajes? Porque bueno, si alguien tiene dudas de quiénes son Esther o Maca, que es más complicado, ¿no? Porque ahí tenemos ese referente de la ficción de Hospital. Pero bueno, están Parker y Cristina. Y todos Claro. esos cuatro personajes para ti, ¿qué son? ¿Qué te mueven? Pues mira, Maca y Esther, o Esther y Maca, como queramos, son para mí, o gracias a ellas estoy aquí hablando contigo, ¿no? Porque ellas han sido como mi universidad. Yo aprendí a escribir con Maca y Esther. Eh, Fueron impactantes, ¿no? Era como todos los días yo cuelgo, cuando cuelgo un fanfic, todos los días cuelgo un capítulo. Y es como todos los días te estás haciendo un examen, ¿no? Y la gente te dice, Sí. claro, entonces vas aprendiendo también sobre la marcha a escribir, ¿no? Y entonces para mí, Maca y Esther se lo debo todo. Incluso, fíjate, te voy a contar una anécdota, que cuando tuve Twitter, a la primera persona que seguí fue a Fátima Baeza, porque Claro. la adoro, ¿no? O sea, yo escribo gracias al trabajo de Fátima Baeza, porque también hay que decir que si las actrices te llegan, es mucho más fácil escribir, ¿no? Te tienen que Sí. llegar, su trabajo te tiene que llegar. Entonces, cuando yo le dije a Fátima, gracias, porque gracias a ti soy escritora y tal, Fátima enseguida me respondió, ¿no? Le dije sobre que escribía fanfics de Maca y Esther, y cuando me respondió me sentí como un adolescente que estuvo a punto de desmayarse a mi edad. Pero te lo voy a decir por lo que significó para mí, ¿no? Las dos, Sí, Patricia y Fátima. hace poco, justo también hablando de esto con un grupo de lesbianas que tenemos aquí en Tenerife, hablábamos, ¿no?, de lo curioso que ha resultado, porque al final la historia de Maca y Esther es muy bonita y tal, pero como alguien decía, ahí había besos castos que vamos, que no... Pero era Sí, nuestra única referencia en ese momento. Y sí, una referencia que era positiva más o menos y que se mantuvo a lo largo de mucho tiempo, ¿no? Y sí, yo me sí. pregunto, Parker y están en Y la misma Cristina, situación. Parker y Cristina están en la misma situación. pues la verdad que yo me he sentido totalmente desbordada con Parker y Cristina. No, no pensaba jamás que me iba a pasar lo que me ha pasado con ellas, ¿no? ¿De dónde Porque, bueno, viene? vienen de una serie de Estados Unidos que es Hospital General. Y bueno, Cristina es Cristina Davis, pertenece a la familia Davis y es una de las que fijas, ¿no? Es una de los personajes fijos que había tenido además una vida horrible, la habían maltratado, bueno, yo qué sé, de todo. Eh, Y entonces conoce a Parker, que es su profesora, y se enamora de su profesora, ¿no? Y entonces la idea y la historia estaba muy bien, porque, bueno, se enamoran y ahí Parker intenta poner distancia, vuelven a encontrar, es como, no queremos estar juntas, no podemos, pero el destino siempre las está uniendo, ¿no? eh, Y bueno, y fue un poco, bueno, yo tengo insomnio, entonces por las noches, cuando ya sé que ya no voy a dormir, pues me pongo a ver Hospital Central o Seis Hermanas con Aurora y Celia, ¿no? Y entonces y una también así. noche así, brutal también Aurora y Celia. Y una noche me pareció Parker y Cristina, ¿no? Y yo estaba intentando escribir una historia que reflejara la diferencia. Además, yo creo que Parker, bueno, la actriz es Ashley Jones, me llegó mucho porque creo que nos ofrece una Parker muy potente, es un personaje muy potente para escribir. Y sin embargo, en la televisión la han quitado, ¿no? Esperemos que algún día vuelva. Pero Pues, ¿sabes? sí, pero es un personaje muy potente, ¿no? Y ahora mismo, pues son la pareja que no paran de pedir fanfics, ¿no? Que yo pienso ya se habrán hartado, me van a decir, no, ya está bien, es todo lo contrario, ¿no? Y además es que han venido a mi blog, que es un blog muy familiar, de todos los países por Parker y Cristina, ¿no? Entonces, bueno, estoy súper Claro. agradecida. Y ya que estamos en visibilidad lésbica, Mm.
¿Hay alguna escritora que te ha inspirado o cómo comenzó tu deseo de escribir? Bueno, es que en nuestra época escritoras que dieran visibilidad lésbica no había. A mí, yo quise escribir después leyendo La historia interminable de Michael Ende. Yo dije, yo quiero llegar a conseguir que la gente que lea mi libro se piense como yo, que en mi habitación están ocurriendo todas las cosas que pasan en el libro, ¿no? Y luego sí que es verdad que descubrí en Thérèse Moix, en el libro Garras de Astracán, los dos personajes creo que eran Dolores e Imperia, creo que eran los, si no me equivoco, ¿no? Ahora mismo creo que eran esos dos personajes y fue el primer referente que yo tuve como visibilidad lésbica, ¿no? Porque no había más. Y después ya, pues, bueno, las de siempre, Mila Martínez, que bueno, Prado, quiero decir, Clara, pues, o Ley, o por ejemplo, pues Ada Marta también, ¿no? Son las que una vez ya las descubres, ya vas leyendo y ya tienes otros referentes, ¿no? Y a mí una cosa que, bueno, te lo han preguntado también, el hecho de elegir personajes femeninos para un poco, ¿no? Como referencia al colectivo LGBTI, ¿por qué te surge a ti? Pues precisamente por eso, porque cuando yo descubrí que yo era diferente a mis compañeras, ¿no? Una de las cosas que descubrí fue lo que hablaban, ¿no? Que la profesora que tenía problemas en la cabeza porque le gustaba a otra profesora, y claro, yo pensé, ostras, yo también tengo problemas en la cabeza, ¿no? Entonces, fue muy duro no tener un referente a quien decir, vale, pues mira, no soy la única, ¿no? Y entonces ahí cuando empecé a escribir dije, no, el blog Emociones de Mujer va a ser un blog solo para que la gente que quiera leer pueda leer y tenga sus referentes, ¿no? Sus historias, mis historias que les lleguen y puedan ayudarles. Sí, yo creo que tu blog, como tantos otros que sí que empiezan a surgir, al final son referentes, ¿no? Dentro Mm. del colectivo de lesbianas, Uh-huh. de bolleras, que aquí no sé de joven, y estamos ahí reapropiándonos también del insulto, ¿no? Sí, sí. A mí me está curioso porque muchas veces hacemos historias femeninas con personajes femeninos, pero a lo mejor ni siquiera aparece el nombre lesbiana, la etiqueta, si la Sí, queremos sí, dejar, sí. ¿no? Que a mí sí me parece importante que se recoja, no sé Uh-huh. si tú lo ves así. Sí, sí, yo también. Yo creo que es muy importante que mostremos. Y además, ¿sabes qué pasa? Que al hacerlo en blogs, hay gente que, a mí me lo dicen, no tienen posibilidad, sobre todo en países de Latinoamérica, de comprar libros, ¿no? Entonces, les ofreces ese mundo, ¿no? de personajes lésbicos y les abres ese otro nuevo mundo para ellas, ¿no? Y entonces, bueno, creo que eso también es importante. ¿Y estás escribiendo algo nuevo, alguna novela? ¿Nos quieres desvelar alguna sorpresa o no? Bueno, a ver, Cuéntanos. he empezado, he empezado una novela nueva. Es verdad que la he empezado y que además me ha salido así, ha venido así, ha llegado así. Van a ser dos historias de amor lésbico entrelazadas y va a ser también una novela muy de emociones y muy sentimental. Lo que pasa es que estoy un poco más relajada porque he visto que no soy la única, ¿no? Con esto del encierro no hay manera de centrarme en escribir como yo suelo hacer, que son varias horas seguidas que tiene que entrar mi madre para decir, oye, que hay que comer o que hay que cenar, ¿no? Eso ahora mismo no me pasa, no me pasa, pero sí tengo esta idea de esta novela. Sí, Se la llama verdad es además Rompiendo el Destino. Rompiendo el destino. Qué bonito. Pues Sí. sí, yo creo, de hecho, no, bueno, las entrevistas que hemos ido escuchando dentro de los jueves literarios, ¿no? Que al final sí que es verdad que estamos aprovechando muchas de nosotras para ser creativas, pero que también es un momento difícil, ¿no? Y que Sí, también hay sí, que respetarse los tiempos, claro. porque al final, pues este estado de alarma y este confinamiento nos ha descolocado a todas. Y que es Sí, respetable también. De sí, sí, sí. hecho, nosotras nos cuestionábamos si había que seguir haciendo algo o no en torno a la visibilidad lésbica y creíamos que sí que era muy importante
salió la locura de hacer una semana grande, ¿no? Como dicen, pero sí que surgió de al menos un día, porque hay que dar espacio para todas aquellas que no tienen donde encontrar pues esos referentes, ¿no? Porque Claro, en claro. esta época pues de confinamiento también al final te quedas un poco en tu espacio. Y yo creo que la literatura pues es una salvación. No sé tú Sí. cómo ves en este momento actual, cómo valoras, pues en este caso lo que tú haces, que es escribir, tanto... Me están enviando correos y privados que les he dejado tiradas justo en el peor momento, ¿no? Que acabé el último fanfic, creo que un poco después de lo del confinamiento, y entonces la gente me dice, no tenemos nuestra cita de las 9, y porque bueno, yo digo todas las noches a las 9, y entonces esa era nuestra cita para Parker y Cristina, y bueno, sí es verdad que me dicen que les falta eso, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay mucho que leer y tenemos grandes escritoras, escritores y bueno, y aparte tenemos los blogs y hay que leer, hay que leer. Y si tuvieras que quedarte solo con dos personajes de ficción que te preguntan, te han dejado esta pregunta por aquí, ¿cuáles serían? A ver, seguro, bueno, es muy complicado quedarme con dos porque yo las quiero a todas, ¿eh? Todas forman parte de mí. Pero con Esther, indudablemente, porque, bueno, es que es Sí. inevitable, ¿no? Es aquí, estoy aquí, y por ella, y después me quedaría con el personaje de Parker, porque como te decía antes, es un personaje muy potente, ¿no? Que te permite crear muchas cosas en esa historia complicada de una relación con diferencia de edad, pero me quedaría con esos dos, si tuviera que hacer así. De hecho, mira, escribí una que incluía, esa fue un poco una locura, porque Irene Larra Mm, salvaba, también. es un super personaje en el ministerio, y salvaba a Parker y Cristina con Aurora, Celia y Maca y Esther. O sea, aquello ya fue totalmente una locura el fanfic que escribí, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay que seguir con esto, hay que seguir dando visibilidad y bueno, mis dos personajes serían esos. Mira, desde luego estaba revisando mensajes y sí, o sea, no nos cansaremos nunca de tus fanfics, de Barker y Cristina, ni de Maca y Esther. Sí, sí. Siguen preguntando eso, que para cuándo nueva novela. Una frase que me gusta mucho y que la voy a rescatar. Hay que empoderarse. ¿Crees que nos tienen que empoderar, nos tenemos que empoderar nosotras? A mí me parece un paso muy importante cuando decides escribir literatura, ¿no? ¿Y cómo ves tú esta idea del empoderarse? Yo creo que nos tenemos que empoderar nosotras mismas. Pero no nos tiene que hacer nadie. Yo creo que nosotras mismas, vamos, hay que luchar por lo que nosotras queremos, ¿no? Y mira, mi abuela, que era muy sabia, como todas las abuelas, decía que si ella hubiera vuelto a nacer, eh, hubiera hecho dos cosas: no casarse y no tener hijos, y hubiera vivido como ella hubiera querido, ¿no? Entonces yo creo que eso hay que ser como nosotras queremos, empoderadas, pero individualmente cada una. Y otro comentario que también me gusta mucho de Marta Lovera, que también ha estado por aquí, nos Sí, dice, las palabras, los libros siempre nos son un refugio, ¿no? Que es un poco claro, de lo que estábamos hablando. Está súper claro. importante. A ver. Mira, Sil Carreras Poveda nos dice que su mujer está pasando el confinamiento releyendo tus fics. Raquel, fíjate, Sí, les tienes enganchadas, pluma de colores. pues mira, Silvia, tengo que darle las gracias porque le regaló a su mujer todos mis libros, ¿no? Y fue un subidón porque, porque vi que habían vendido, alguien había comprado todos mis libros, ¿no? Y dije, ostras, y lo puse en Twitter, me gustaría saber quién es para darle las gracias, ¿no? Y bueno, Aprovecha, aprovecha. sí, no, ya se las di porque me lo chivaron.
Qué Sí. bueno, qué bueno. De hecho, mira, Bien. también Monse ha destacado a el personaje de Esther y su Ujú, humanidad. Yo creo que ujú. al final sí que es cierto que cada personaje tiene como algo específico. Sí, yo creo que Fátima le pone su propia sensibilidad y su propia ternura a Esther, ¿no? Oscar nos dice que cuando uno hace lo que le apasiona, al final acaba triunfando y tiene éxito. Y yo te Ujú. pregunto, ¿cómo ves tú esto del éxito? Porque a veces en lo personal cuesta un poco, no Mm, sabemos dónde llegamos. Pues mira, hoy que llevo un día un poco de... hoy llevo un día que se me ha juntado la charla por la mañana que hemos participado 100 artistas, Sí, que bueno, es una gozada, ¿no? Poder estar con mis compañeras, mis compañeros compartiendo cada uno un relato. Bueno, después he tenido también otro subidón con Bercana, que me ha escrito, bueno, me has pedido más libros y ha habido un momento que he parado y he dicho, bueno, a ver, el éxito es, supongo que esto ya ves, para mí siempre digo que un poquito ya es un éxito, ¿no? Que te lean ya es un éxito, ¿no? Que alguien entre en mi blog es un éxito. Pero a mí me pone muy nerviosa, la verdad, te lo digo de verdad. Oscar te da la enhorabuena porque él dice que poco a poco ir haciéndote hueco con humildad en este mundo de la escritura que tanto te apasiona. Y yo creo que a mí una de las cosas que más me enganchó cuando te conocí, y es la primera vez que en realidad hablamos, yo soy de Sí. esas fan de internet, yo soy aún más humilde, a mí no me gusta, me cuesta muchísimo compartir lo que yo hago en cuanto a escritura. Y yo recuerdo que te sentía como muy humilde y me gustaba mucho lo que escribías. Entonces, sí, yo creo que es una de las cosas que al final también llega, ¿no? De lo que escribimos. Claro, claro. Sí. Yo siempre digo que yo escribo, pero porque es mi pasión, pero también porque tengo a la gente que le gusta leer y que me anima, ¿no? Porque, eh, a ver, que te digan que alguien que te diga que le estás ayudando, para mí es, para eso escribo, ¿no? Para que otra persona pueda sentirse por un momento en mi mundo también y alejarse de sus problemas, ¿no? ¿Y cómo fue tener tu primera novela en papel? Porque claro, A ver, mi primera novela en papel fue Sobreviví a los 50, que fue una novela, fue un relato que le dediqué a mi madre cuando superó el cáncer de pecho. Y entonces fue una novela que me costó mucho escribir y que cuando recibí la caja con todos los ejemplares me entraron unas ganas terribles de llorar, pero es que eso me pasa con todas. Es verdad, o sea, ay, creo que son como tus hijos, ¿no? Entonces, cada vez que te llega esa novela, por ejemplo, mira, tengo aquí en La ausencia, ¿no? Pues cuando me llegó Ausencia, que para mí es mi preferida, y ahora que no me ven los demás libros, ¿no? Pero es mi preferida, ¿no? Porque aquí lleva mucha historia dentro de la propia historia, ¿no? Y además porque, bueno, me la contó mi abuela, que para mí mi abuela es uno de los pilares más importantes de mi vida, ¿no? Y cuando recibí Ausencia, me pasa igual. Pues te entran de la misma felicidad, ¿no? A mí me entran ganas de llorar. la verdad es que sí, mira, Marta me dice que ha dejado por ahí escrito que muy mal que yo no me lance. Yo sí que me he Claro, lanzado, lo que pasa es que tienes que... yo vengo también de la rama de narración oral. Yo casi que me dedico más muchas veces a contar, escribo mucho y ahora me estoy empezando a lanzar. Sí que comparto lo que hago, pero me cuesta. Y sí que creo que es súper empoderante. Es decir, para nosotras, creo que para las mujeres que escribimos, da igual lo que escribamos, poesía, relato, novela, fanfics, lo que sea, Sí. creo que te empodera muchísimo el compartirlo. Hace poco he estado en un curso con una escritora, con Noelia Morgana, y ella nos decía que al final, si no compartes, pues las palabras se quedan ahí perdidas, ¿no? Que yo creo que es Claro, un poco lo que decía claro. Marta. Ujú. Y sí creo que es súper importante. Es verdad que es muy difícil, Sí, que yo considero al menos que escribir y publicar es difícil, pero también creo que existen muchas formas de compartirlo, ¿no? Nos dice que aprovecha el confinamiento para releer Ausencia. Tienes otra nueva gracias. lectora, o sea que, Gracias. que de aquí va Gracias, llegando. gracias a toda la gente que está aquí con nosotras. Eh, algo breve
sobre cada novela de la que has escrito, que todavía nos quedan unos minutos. Algo breve. De cada ¿Qué una. bueno, de las que ahora mismo te salga. Ya sabemos que ausencia va a ser una de ellas. Sí, bueno, ya ausencia es ausencia, ¿no? Pero mira, después tengo, por ejemplo, el cuento que dediqué para el maltrato animal, yo es que yo soy muy animalera. La gente que me sigue lo sabe. Sí. Tengo aquí al lado al Fiera de Siva, que es muy famoso en Twitter, y está durmiendo y estoy todo el rato pendiente para que no se levante, porque antes me tira toda para. Entonces, bueno, esa historia que es un cuento, también hablaba de los animales, pero también de que un gato tenía dos madres, ¿no? Era un poco, eh, tenía un poco también de trama lésbica, ¿no? Y es un cuento que dediqué a mi gata fallecida y a mi gato Ruby, que lo rescatamos, ¿no? Y es un cuento muy sensible, muy tierno, ¿no? Y que también es uno de mis preferidos, ¿no? Por ejemplo, Compañera Cándida, que es la historia de mi tía Dida, bueno, la historia Ay. que cuenta ella, que es pues el cabaret, de Barcelona, todo lo que ella Ah, vivió. Mi tía era muy buena, yo era soy una. fan de cabaret, o sea, es que me Sí, flipa. pues ella con 14 años se metió en el mundo del cabaret, bueno, era modista, ¿no? Mm. Y me pareció un tema muy interesante. Y nació, fíjate, por lo que decíamos antes, ¿no? Nació porque leí en el periódico una noticia sobre lo que ahora, desgraciadamente, estos días también estamos viendo, ¿no? Las residencias de ancianos. Entonces, uní la historia de mi tía con residencias de ancianos, ¿no? Y es una historia que habla mucho también de la guerra, de la posguerra, pero del mundo del cabaret, ¿no? Y esa novela también le tengo muchísimo cariño. Sí, de hecho, o sea, bueno, era una de las cosas que también quería destacar, ¿no? Esa idea, bueno, de la parte de activista animalista, que tienes por aquí varias que te lo reconocen, ¿no? Eh, y el haber recogido en tus novelas no solo personajes femeninos, ¿no? Sino personajes con una historia muy, muy humilde también, ¿no? Porque al Sí. final, pues personajes, ¿no? Como el que nos acabas de contar, me parece muy interesante, ¿no? Sí, a Que mí, a mí esa sabes, historia. sí, sabes lo que más me gusta de escribir es poder hablar de las emociones, ¿no? Eh, que lo que a mí me emociona cuando lo escribo, emocione a que lee. Y para mí es muy importante los personajes, y no solamente los personajes principales, ¿no? También los secundarios tienen que aportar eso, ¿no? Por ejemplo, hay un secundario que yo adoro, que es Teresa de Hospital Central, que a mí Teresa en mis historias me ha dado muchísimo, ¿no? Entonces los personajes tienen también un poco de eso, ¿no? De que sean muy emotivos, ¿no? Sí, mira, una de las cosas que nos estaban aquí comentando, que de hecho por eso aprovechamos estas horas para las 8, estar en los Sí, balcones hay que aplaudiendo, que aplaudir. bueno, al final es un gesto, ¿no? Que se ha Sí, consolidado y sí. como dicen, hay muchas bolleras sanitarias y Claro. es importante recogerla. Nosotros desde el festival sí que sabemos que se nos han escapado muchos puntos importantes, nos han faltado muchas cosas, pero teníamos claro que tenía que ser un festival diverso que incluyera muchas realidades, porque las lesbianas estamos en todas partes y eso no se debe de olvidar. Y eso que Claro. se recoja en la literatura, pues también Ujú. es importante, ¿no? Hay que seguir escribiendo y que aparezcan nuevas escritoras que se necesita también, ¿no? Y sobre todo escribir desde el alma, porque hay que escribir desde el alma. No sé si hay alguien más de las que estáis por aquí, que veo algunos comentarios todavía, si hay alguna pregunta, aprovechar estos minutos que nos quedan 10 minutitos para que no se corte el directo, ¿vale? Vale. Y podamos guardarlo, aunque no os preocupéis que estamos grabando todos los directos de Visibles Fest para después del 26. Si te apetece también lanzar algún mensaje, aprovechar estos últimos minutitos, algo que tú quieras contar, aparte de todas estas preguntas que ya te hemos transmitido, Ujú. pues también, mira, alguna recomendación. ¿Alguna recomendación? Pues mira,
cualquier libro de Mila Martínez, cualquiera. Yo estoy con 22. Yo lo terminé hace 2 noches y bueno, cualquiera. Para mí el de Habitación Ideal Room es fantástico. Cualquier libro bueno, ya lo he dicho, ¿no? De mis compañeras, que ha sido una lástima porque me hacía mucha ilusión el día 4 de abril que teníamos aquí en Valencia esta reunión con nuestra, ¿no? Y me hacía mucha ilusión porque creo que además aprender de ellas, ¿no? Que yo no me lo podía creer, ¿no? Decía, madre mía, voy a estar con la gente que admiras, ¿no? Ahí. Y bueno, lo que siempre digo, hay que leer mucho y a la gente que le nazca escribir, que escriba y que lo comparta, porque nos ayudamos. Parece que no, pero nos ayudamos muchísimo. Te lo digo de verdad porque, mira, con Parker y Cristina he recibido muchas, bueno, cartas no, correos explicándome mujeres que están en su misma situación y lo mal que lo pasan entre los prejuicios por ser mujeres y los prejuicios por tener una diferencia de edad en la pareja, ¿no? Y yo creo que eso nos ayuda, ¿no? El escribir y el hacer llegar a la gente estas historias, ¿no? Y hay que escribir. Hay un par de preguntas por aquí que vamos a ver si podemos resolver y si no también las añadiremos para futuros retos, porque es verdad que nuestro encuentro presencial que había organizado Cultura Irlanda hoy en Valencia no ha podido ser por esta situación, pero la verdad es que el que hicimos en Barcelona fue muy potente y es verdad que encontrarte tantas escritoras es muy, muy valioso. Nos preguntan por principales limitaciones de la literatura lésbica, si tienes alguna idea de cuáles son las principales limitaciones aquí en España. Aquí en España, limitaciones de literatura lésbica, no, porque tenemos editoriales como Berkana, o sea, como Egalés, librerías que nos apoyan. Entonces, yo creo que ahora mismo tenemos buena cobertura, ¿no? Sí, la verdad es que es cierto que cada vez más se están creando editoriales. Hay editoriales pequeñitas, además de sí. editoriales pequeñitas que están publicando literatura lésbica y es verdad que cada vez como que van llegando más literatura. Evidentemente, publicar es complicado y cada vez se publica más también en España, entonces es verdad que a veces hay muchísimo y la difusión es difícil, ¿no? Pero yo también considero que cada vez se están, generando más. Esto yo creo que da de todas maneras para un parte específico. Pero hay algo que es el tema de los tópicos en la literatura para mujeres y sobre todo la específica que no sea heterosexual. ¿Tú sí que consideras eso, que siga habiendo tópicos y cómo se pueden romper? Así para finalizar en estos minutos. Los tópicos se rompen escribiendo y mostrando la diversidad que existe. Para eso están las novelas, ¿no? Para que nosotras seamos capaces de romper y acabar con los tópicos. Pues sí, de hecho creo que pues este tipo de encuentros, las charlas, el hacer difusión cada vez más, el que nosotras mismas, aunque no seamos activistas de entidades, de asociaciones, difundamos lo que leemos, ¿no? Yo creo que cada vez más también hay blogs con reseñas, todo eso yo creo que ayuda. Claro, todo suma. El que yo recomiende un libro a otra persona y lo regale, hacer un apoyo gigante después de este confinamiento a nuestras editoriales y librerías. Sí. Mira, yo, por ejemplo, quiero aprovechar, si nos da tiempo, para dar las gracias tanto a la librería Berkana, a Cómplices, como a la librería La Rosa de aquí de Valencia, porque, bueno, la librería Rosa de Valencia, que yo recomiendo a todas mis paisanas que se pasen por ahí, porque es una librería impresionante, es una librería de autoras, además es de autoras. Y bueno, ellas, las 3 librerías, me han tendido la mano siendo una escritora autoeditada, ¿no? Que bueno, que es muy complicado que te permitan poder
que tu libro esté en la librería. Y luego no quiero irme sin darle las gracias de corazón y enormes a mi amiga Sam, que es la persona que me ayuda en todos y cada uno de los libros que he sacado para vender. La persona que me apoya y la persona que siempre está ahí diciéndome que lo puedo conseguir y que además es la que me aguanta cuando tengo que corregir, que es lo que más odio. La persona la pobre que más me aguanta de este mundo con todas mis histerias de que no haya ni una sola falta, ¿no? Y luego yo creo que también otro espacio interesante, que creo que además lo han mencionado, no veo ahora los comentarios, pero lo han mencionado antes, son por ejemplo los concursos, ¿no? Hoy, día 23 de abril, hecho del ámbito literario, donde había diferentes muestras, desde relatos, poesía, cómic, Sí. historias en viñeta, o sea que Cortos también también es he un visto. espacio. Sí. Los cortos, estamos esperando que Bueno, termine el estado para que termine de publicar, pero es cierto que, por ejemplo, los cortos el año pasado fue una actividad con una gran difusión y potencia y que hicieron visibles, por ejemplo, la realidad de las mujeres mayores lesbianas, ¿no? Que es algo de lo que hemos hablado también en este directo. De eso va mi nueva novela. Tu nueva novela, pues estamos deseando. Por mi parte, pues eso, para poder finalizar y que no se nos corte el directo, Sí. Muchísimas gracias. Ha sido un placer poder acompañarte, aprovechando esta Semana de la Visibilidad Lésbica. Muchísimas gracias al Grupo de Cultura por estos jueves literarios, creo que han sido súper potentes. Y te dejo unos minutos para que te puedas despedir. Pues sí, yo te doy especialmente las gracias a ti que me has ayudado a que no me destaque cuando tenía que hacer esto, ¿no? Gracias por ayudarme y por guiarme también. Por supuesto, a la Federación, como he dicho antes, al Grupo Cultura, porque creo que esto es muy necesario, darnos también a conocer en la cultura lésbica, la visibilidad lésbica. Creo que es muy, muy necesario y os doy las gracias, de verdad. Seguiremos, como dice Miriam por ahí, seguiremos liándos, intentando sacar adelante cosas, tanto desde el Grupo de Cultura como desde Políticas Lésbicas, y estoy segura que desde todos los demás grupos de federación y de nuestras entidades seguimos trabajando para poder realizar pues cosas así, otras cosas que nos surjan. Y de nuevo, muchísimas gracias a todas las personas que habéis estado a lo largo del directo. Gracias por las preguntas, por estar aquí. Besos. No he podido ver quiénes están porque os pido disculpas, así que os digo que a todos un beso porque me era imposible ver si me estaban saludando, ¿no? Pero que bueno, que gracias a todos por estar aquí.